Hola. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. Y para los ingleses, el objetivo del día era la ciudad de Caen, un importante centro de carreteras que podían usar para continuar su avance dentro de Francia. Pero antes que ese mismo día oscureciera, el avance hacia esa ciudad fue detenido por la 21ª División Panzer alemana. La ciudad tenía que ser tomada. Por lo tanto, el 12 de junio se lanzó un asalto de pinzas. Pero incluso en el primer día de ese ataque, se hizo evidente que la tropa británica no estaba logrando abrirse paso ante las defensas de la 21ª Panzer y la recientemente arribada División Panzerlehr. Pero en ese mismo día existía una opción. 2 días antes, el 9 de junio, los estadounidenses derrotaron al flanco derecho de la 352 División de Infantería Alemana. Y en la noche del 9 de junio, esa división retrocedió hacia Saint-Lô, dejando atrás una brecha de 12 kilómetros con el flanco izquierdo de la Panzerlehr. Entonces, el 12 de junio, mientras el asalto de pinzas se estancaba ante la feroz resistencia alemana, el general Bernard Montgomery dio la orden y el comandante del 30º Cuerpo le ordenó a la 7ª División Acorazada del mayor general George Erskine que se lanzara hacia la brecha. A su vez, a las 12 horas del 12 de junio, Erskine le ordenó al brigadier William Hind que pasara su 22ª Brigada Acorazada por la brecha, para ser seguida por la 131 Brigada de Infantería. El objetivo del avance era Villers-Bocage y un terreno alto a 2.6 kilómetros al este de ese poblado. Así, con su presencia en la retaguardia enemiga, podrían obligar a la Panzerlehr a retirarse y abriría el camino hacia Caen. Unas horas más tarde, el batallón de reconocimiento de la 7ª Acorazada y el batallón de reconocimiento del 30º Cuerpo guiaron el camino para la 22ª Brigada. Y a las 1800 horas, esas unidades de reconocimiento llegaron al poblado de Livry, donde el tanque Cromwell que iba a la cabeza de la columna fue destruido por un cañón antitanque de la Panzerlehr. Y ese único cañón antitanque detuvo el avance británico por 2 horas. Y después de esa acción, el comandante de la brigada le ordenó a la 22ª que se detuviera en Livry para pasar la noche. A la mañana siguiente, a las 05:30 horas, se reanudó el avance. Los 2 batallones de reconocimiento tomaron posiciones de cobertura hacia el norte, contra la Panzerlehr, y durante su avance, en algunas ocasiones, se enfrentaron contra algunos carros de reconocimiento alemanes. Mientras tanto, a las 0700 horas, el batallón líder de tanques y una compañía de infantería de la 22ª Brigada ocuparon Villers-Bocage, mientras que otro batallón de tanques y una compañía de infantería tomaron Maisonzelles-Pelvoux. Detrás de ellos, un batallón de infantería avanzaba hacia Villers-Bocage y una batería antitanque debería cubrir el espacio entre los 2 poblados, mientras que un batallón de infantería y el cuartel táctico de la brigada se establecieron en Amegé-sur-Seulles. Finalmente, la 131 Brigada de Infantería se detuvo en Livry para defenderla, con 2 batallones de infantería y 1 acorazado. En total, había cerca de 5,000 hombres y 200 tanques. Durante todo ese tiempo, solo pocos vehículos alemanes habían sido hallados hacia el norte. No había ninguna fuerza alemana sustancial en la zona. Y cuando el batallón líder de tanques entró a Villers-Bocage, solo fue recibido por jubilosos civiles franceses. Entonces, un ambiente relajado se impuso entre los soldados británicos. Y desde Villers-Bocage, como lo planeado, un solo escuadrón de tanques del batallón y la compañía de infantería avanzaron para tomar el terreno alto.
a las 0800 horas, los primeros tanques del escuadrón arribaron al punto 213, y ese era el punto más alto en el terreno. Y en ese preciso momento, se ordenó a toda la columna que se detuviera, mientras sus comandantes iniciaron una conferencia en el terreno alto. Entonces, todos los tanques restantes y todos los vehículos de la compañía de infantería se detuvieron justo a un lado de la carretera. Y a lo largo de la columna, los hombres desembarcaron, estiraron las piernas y prepararon el té mañanero. Pero lo que no sabían es que una peligrosa unidad alemana estaba muy cerca. Desde la retirada de la 352 de infantería en la noche del 9 de junio, los alemanes diligentemente buscaron la forma de cerrar la peligrosa brecha. Ese mismo día no tenían reservas, pero 2 días después, el 12 de junio, el 101 Batallón Panzer Pesado SS arribó a Falaise, y esa misma noche, 2 de las compañías del batallón fueron enviadas al flanco izquierdo alemán. El complemento teórico de ese batallón era de 45 tanques Tiger, pero ataques aéreos y muchas fallas mecánicas redujeron al batallón a solo 17 tanques. La primera compañía tenía solo 10 tanques y estaba a 9 kilómetros al noreste de Villers-Bocage. La tercera fue dejada cerca de Falaise con un solo tanque útil, pero la segunda, con 6 tanques, bajo el mando del teniente de las SS Michael Wittmann, estaban camuflados a un par de cientos de metros hacia el sur del punto 213. Y desde su ubicación, Wittmann observó al escuadrón de tanques británico que había emergido de Villers-Bocage. La columna británica tenía a 15 tanques y a una gran cantidad de vehículos blindados de transporte de personal. Wittmann tenía que actuar. Y tenía que actuar rápidamente antes de que lo descubrieran. Y precisamente, justo frente a él, estaba una columna de vehículos enemigos completamente expuesta. Y decidió atacar. Dejó a 4 Tigers para proteger a su flanco norte y comenzó a moverse contra la columna. Pero en ese momento su propio Tiger se descompuso, por lo que saltó al segundo tanque y así se lanzó hacia la carretera. Su nuevo tanque disparó y destruyó a un Cromwell, el último vehículo del escuadrón de tanques, y luego destruyó a un Sherman Firefly. Mientras tanto, sus otros 4 tanques avanzaron y se enfrentaron contra el resto del escuadrón enemigo, y otros 3 tanques británicos fueron destruidos. Pero lo más importante de todo, los restantes tanques británicos quedaron aislados de Villers-Bocage. A lo largo de la carretera, el ataque de Wittmann funcionó perfectamente. Los infantes británicos tenían armas antitanque Piat y a 2 cañones antitanque del tipo 6 libras. Pero con el Tiger acercándose, el pánico se apoderó de los fusileros y estos buscaron refugio. Mientras que uno tras otro sus vehículos fueron destruidos por el fuego de las ametralladoras y proyectiles de alto explosivo. Entonces, Wittmann continuó su avance dentro de Villers-Bocage. El elemento sorpresa aún estaba de su lado, y en su camino hacia el centro del poblado destruyó a 9 tanques más y a un par de vehículos blindados de transporte. Pero había demasiados enemigos en el poblado, y Wittmann decidió retirarse. En su camino de regreso, su vehículo fue inutilizado por el fuego de un cañón antitanque. Pero Wittmann y su tripulación escaparon para luchar otro día. En menos de 15 minutos, 14 tanques, 2 cañones antitanque y 15 vehículos de transporte fueron destruidos, la mayoría por Wittmann. Después de aquella emboscada, al escuadrón británico en el punto 213 aún le quedaban 9 tanques, incluidos 2 poderosos Fireflies y una sección de infantes, y se organizó una defensa. Al mismo tiempo, arribó a Villers-Bocage el batallón de infantería británico y formó un perímetro defensivo
que incluyó a los cañones antitanque del batallón, mientras que los restantes tanques de los escuadrones del batallón acorazado pasaron a formar una reserva en el poblado. 3 horas más tarde, a las 1200, un tanque Cromwell en el punto 213 intentó escapar hacia Villers-Bocage, pero fue destruido por los Tigers alemanes. Para esos británicos no había salida, y los desmoralizados soldados del punto 213 se rindieron. A eso de las 1300 horas, la Panzerlehr lanzó un ataque blindado. 15 Panzer IV se movieron contra Villers-Bocage desde el norte y 10 contra el sur. Los tanques no tenían apoyo de infantería, pero lo más importante de todo, ahora los británicos estaban listos y con su fuego antitanque destruyeron a un tanque en el norte y a 2 en el sur. Ese asalto había sido repelido. Más tarde, los poderosos Tigers de la primera compañía se lanzaron contra Villers-Bocage por la carretera principal. Pero como una muestra de su capacidad de combate, los infantes británicos de aquel batallón dejaron que los tanques alemanes pasaran a través de sus defensas exteriores. Y ya en el poblado, los emboscaron. Con fuego de tanques y de cañones antitanque y usando armas antitanque Piat, destruyeron a 5 tanques Tiger y a un Panzer IV. Ese asalto blindado también había sido rechazado. Horas más tarde, algunos infantes de la vanguardia de la segunda división Panzer atacaron al pueblo desde el sur y también fueron rechazados. Los infantes británicos estaban manteniendo la línea, pero a las 18 horas, el comandante de la 22ª ordenó una retirada y unirse a la 131 Brigada. A la mañana siguiente, a las 1100 horas, algo de infantería de la Panzerlehr atacó desde el norte, pero fue rechazada. 8 horas después, a las 19:30 horas, infantería de la segunda división Panzer, apoyada por 4 Tigers, atacó desde el sur. Este ataque también fue rechazado y un Tiger quedó inmovilizado. Pero esos 2 ataques empujaron la decisión del comandante del 30º Cuerpo, quien ordenó la retirada de la 7ª División acorazada de regreso a sus líneas. Esa batalla había terminado. Los británicos sufrieron cerca de 300 bajas, alrededor del 6% de su fuerza. También perdieron a 24 tanques y 30 vehículos de transporte blindados. Y la mayor parte de esas bajas fueron sufridas cerca del punto 213. En el bando alemán, el 101 batallón perdió a 10 muertos y 3 heridos, y algunos otros soldados se perdieron en la Panzerlehr y la segunda Panzer. Además, perdieron a 15 tanques, 6 poderosos Tigers y 9 Panzer IV. Bueno, sin lugar a dudas, el batallón pesado 101 y la Panzerlehr detuvieron el avance británico. En particular, la emboscada de Wittmann y su ataque contra Villers-Bocage causaron la mayor parte de las pérdidas sufridas por los británicos. Pero, he de señalar que en el primer día de la batalla fueron derrotados 2 asaltos blindados alemanes. Clara evidencia que los soldados de la 7ª División acorazada eran veteranos que podían defenderse. La derrota británica en la batalla de Villers-Bocage no fue un producto de una superioridad de los tanques alemanes. En lugar de ello, la derrota británica fue el resultado de malas decisiones de los mandos británicos. A nivel local, en el punto 213, con un reconocimiento adecuado, la emboscada podría haberse evitado. Pero, por sobre todo, detener a una columna de vehículos en medio de territorio del enemigo sin colocar medidas de seguridad condujo al desastre. La realidad es que los alemanes en este sector eran ampliamente superados en número, pero después de las pérdidas iniciales, la cadena de mando británica quedó atrapada por una sensación de temor, inseguridad y fuera de balance.
y en varias ocasiones ordenaron retiradas innecesarias. Al final, la batalla se perdió en la mente de los mandos británicos. Así de simple. Bueno, en el próximo video veremos lo que sucedió en los combates entre los grandes bombarderos B-29 de los Estados Unidos contra los cazas a reacción MiG-15 soviéticos durante la Guerra de Corea. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este inicio del año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis patrons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo en estos videos, ya que me ayudan enormemente para poder seguir con mis investigaciones. Y como una nota final, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.